Sean bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Shade en San Luis Potosí que van a comenzar ya. Tal vez ya te hayas confesado conmigo. Soy el Padre Leonardo. Nunca imaginé que escribir o contar algo así, pero espero que Dios me perdone. Todo comenzó en una madrugada fría en San Luis Potosí. Había terminado de rezar las últimas oraciones y me preparaba para dormir cuando sentí una inquietud extraña. Algo en el aire estaba diferente, pesado, como si la iglesia respirara por sí misma. Decidí caminar hacia la sacristía solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al llegar, noté que la luz de la sacristía estaba encendida. Era imposible, porque siempre apago todas las luces antes de irme y nadie debería estar allí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez había olvidado alguna llave en la puerta o que algún sacristán había entrado, pero la llave seguía conmigo. La sensación de incomodidad crecía a medida que me acercaba a la puerta. Un olor fuerte a incienso llenaba el ambiente, distinto al que suelo usar normalmente. Entré despacio, intentando escuchar cualquier ruido. Se oía un sonido de páginas pasando, suave pero muy claro. Miré alrededor y no había nadie. El silencio de la iglesia había sido reemplazado por aquel sonido extraño que venía de algún lugar entre las estanterías de libros y la mesa del altar. Mi primer instinto fue buscar una explicación lógica. Tal vez algún viento hubiera cerrado la puerta y movido los libros, pero no había corriente suficiente para eso. En el altar, una vela estaba encendida. Esto me confundió aún más. Siempre apago todas antes de salir, y no había señales de que alguien hubiera entrado. La Biblia estaba abierta en el pasaje del registro de difuntos. Mi cuerpo tembló y me obligué a respirar profundo para no ceder al miedo. Ese pasaje se usa solo en ocasiones específicas y nadie, excepto yo, tiene permiso para consultarlo fuera de las ceremonias. Me acerqué lentamente, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Revisé cada rincón, pero nada indicaba que alguien estuviera escondido. Ninguna llave fue usada para abrir la puerta, ninguna ventana estaba abierta y no se escuchaba ningún ruido sospechoso afuera. Solo yo, la vela, la Biblia y el olor a incienso que parecía intensificarse a medida que me movía. Era como si la iglesia misma se hubiera animado de repente. Me senté en la silla cerca del altar, intentando controlar el corazón acelerado. Cada página que pasaba parecía resonar en todo el ambiente. Mis ojos no se apartaban de la Biblia. Era imposible ignorar lo que veía. Las páginas realmente se movían, como si manos invisibles estuvieran hojeando el libro. Pensé en rezar en voz alta, pero sentí una extraña necesidad de silencio. Algo me decía que solo observara, sin intervenir. Recordé entonces todos los relatos que había escuchado de otros sacerdotes sobre experiencias que desafían la explicación. Siempre pensé que eran exageraciones o historias para asustar a los seminaristas, pero ahora estaba viviendo algo similar. Una parte de mí quería huir, llamar a alguien, pero otra parte me recordaba mi responsabilidad y la necesidad de enfrentar lo que fuera. Con las manos todavía temblando, toqué la Biblia levemente. No ocurrió nada, ninguna reacción, ninguna presencia visible. Solo ese intenso olor a incienso que parecía llenar cada rincón de la sacristía. Comencé a sentir una mezcla de miedo y curiosidad, un escalofrío recorriendo mi espalda. La vela seguía encendida, firme, y parecía ser el único punto constante en aquel escenario increíble. Entonces, me di cuenta de que había registros de personas que conocía, fallecidas recientemente, en las páginas que se abrían solas.
No sabía si era coincidencia o algún tipo de advertencia. Mi estómago se revolvió, pero sentí que debía permanecer allí. No podía irme sin intentar entender. Respiré profundo y traté de concentrarme en la fe, recordando que siempre hay misterios que superan nuestra comprensión. Después de unos minutos, percibí algo diferente. El olor a incienso comenzó a disminuir. Las páginas dejaron de moverse y la vela parecía parpadear, como si intentara comunicarse conmigo. No entendí nada, pero tampoco sentí un peligro inmediato, solo una sensación extraña, como si hubiera sido testigo de algo que debía ser visto, pero jamás explicado completamente. Me quedé sentado unos minutos más, intentando procesar lo que había sucedido. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero nada encajaba. Recordé las veces que sentí presencias en la iglesia, pero siempre eran sutiles, casi reconfortantes. Esta vez era diferente. Había algo insistente, activo, pero sin intención clara de hacer daño. Una mezcla de miedo y respeto me envolvía por completo. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta de la sacristía, pero algo me detuvo. Era como si un aviso silencioso me pidiera permanecer un instante más. La iglesia estaba nuevamente en silencio, excepto por el ligero crepitar de la vela. Sentí mi cuerpo pesado, pero mi mente alerta. Era extraño sentir tanta presencia y, al mismo tiempo, nada visible. Miré la Biblia una vez más y noté algo que me hizo tragar saliva. Las páginas ya no solo estaban abiertas, marcaban nombres que jamás había notado antes, personas de registros antiguos, fallecidas hace décadas. Sentí una conexión imposible de explicar, un escalofrío recorriendo mi espalda. Todo parecía apuntar a algo más grande de lo que mi comprensión podía abarcar. Respiré profundo y traté de registrar mentalmente cada detalle. El olor a incienso se había debilitado, pero todavía estaba presente. La vela seguía firme, como el punto central de todo. No había ruidos de viento ni personas afuera. Nada justificaba lo ocurrido, y aún así, era real. Mi fe comenzaba a mezclarse con el miedo, creando una sensación casi física de tensión. Decidí entonces escribir rápidamente algunas notas en un cuaderno que siempre llevo conmigo. Cada palabra que anotaba parecía acentuar lo extraño del momento. Intentaba convencerme de que podría haber una explicación natural, pero la racionalidad no encontraba salida. Era como si cada intento de entendimiento aumentara la presencia invisible a mi alrededor. Al mirar de reojo el altar, tuve la impresión de que la vela proyectaba sombras de personas alrededor, sombras que se movían sutilmente, casi imperceptibles, y que me hicieron estremecer. Parpadeé, y nada cambió. Parpadeé de nuevo, y todo parecía normal, pero la sensación persistía. Mi mente intentaba escapar del miedo, pero el cuerpo reaccionaba solo, tenso, como esperando que algo sucediera. Me senté nuevamente, intentando controlar la respiración. Cada movimiento de mi mano parecía acompañado por una presión invisible, como si alguien vigilara cada gesto. Quería levantarme, pero algo me decía que permaneciera allí. Aquella mezcla de miedo y reverencia era abrumadora, pero curiosamente silenciosa. No había voces, solo la sensación de que no estaba completamente solo. Decidí abrir la Biblia y seguir las páginas, tratando de encontrar algún patrón. No hubo cambio aparente, pero mi corazón latía descontrolado. Las letras parecían vivas, como si cada palabra tuviera un peso que no podía comprender. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía distinguir si estaba viendo o imaginando algo. Un absoluto misterio. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos se arrastraban y cada segundo traía una expectativa silenciosa. Intenté concentrarme en las oraciones, pero cada frase parecía llevada por el aire, desapareciendo sin sonido.
La vela aún ardía, la Biblia permanecía abierta y el olor a incienso fluctuaba. No sabía si debía rezar más alto o simplemente observar. Cuando finalmente me levanté, sentí un frío repentino recorrer mi cuerpo. No había puertas abiertas ni ventanas, nada que justificara la sensación. Solo el pesado silencio de la sacristía y la certeza de que algo inexplicable había sucedido. Salí despacio, mirando hacia atrás varias veces, y noté que la vela seguía ardiendo, firme, como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la madrugada sentado en un banco de la iglesia, intentando ordenar mis pensamientos. La vela seguía encendida y el olor a incienso parecía disminuir minuto a minuto. Mi cuerpo estaba exhausto, pero la mente permanecía alerta, repitiendo cada detalle una y otra vez. No podía convencerme de que todo hubiera sido imaginación. Algo realmente había ocurrido, algo que no podía explicar. Al amanecer, la luz natural entró por las ventanas y la iglesia recuperó su aspecto normal. La vela finalmente se apagó y la Biblia estaba cerrada, sin señales de uso reciente. Todo parecía común de nuevo, pero yo sabía que la experiencia no había sido imaginaria. Cada sensación, cada olor, cada sonido permanecía grabado en mi memoria. Durante los días siguientes intenté racionalizar lo ocurrido. Hablé con colegas sacerdotes, investigué relatos históricos de la iglesia y revisé todos los registros de difuntos. Nada explicaba de manera lógica lo que había presenciado. Ningún evento anterior se ajustaba perfectamente a la experiencia de aquella madrugada. Era como si algo momentáneamente hubiera roto la barrera entre lo natural y lo inexplicable. Las noches siguientes fueron diferentes. Cada vez que entraba a la sacristía, sentía una tensión sutil, casi como si alguien me estuviera observando, incluso estando solo. No sentía miedo total, sino una mezcla de respeto y alerta constante. La experiencia me cambió de manera silenciosa, fortaleciendo mi fe, pero también haciéndome más cauteloso. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Un ligero aroma a incienso en ciertos momentos, páginas ligeramente movidas en libros antiguos, o la sensación de que la iglesia respiraba conmigo. No eran cosas aterradoras, sino recuerdos sutiles de aquellas horas extrañas, como si la madrugada hubiera dejado una marca invisible en el lugar. Algunas noches despertaba con la sensación de alguien sentado cerca de mí, pero al abrir los ojos no había nada. Aprendí a respirar profundo, mantener la calma y reconocer que no todo necesita explicación inmediata. Algo en esa experiencia me enseñó que existen límites para la comprensión humana y que respetarlos también forma parte de la fe. Algunos feligreses comentaron que habían sentido presencias o energías extrañas en la iglesia, pero nadie describió algo como lo que yo viví. Rara vez compartí el relato con alguien porque sé que puede sonar increíble. Pero para mí, la realidad de aquel evento sigue presente, incluso si nadie más lo percibe. Comencé a tratar la sacristía con aún más cuidado y reverencia. Cada vez que encendía una vela, recordaba aquellas páginas que se movían solas, el intenso aroma a incienso, la sensación de no estar completamente solo. Esa experiencia me enseñó a valorar la sutileza de los signos y a respetar lo que no puede explicarse. Hasta hoy me pregunto qué realmente sucedió esa madrugada. Si fue algún fenómeno espiritual, una manifestación vinculada a los registros de difuntos o algo que la ciencia jamás comprenderá. La duda permanece, y tal vez sea mejor así. Algunas cosas en la vida no necesitan explicación, solo atención y respeto. Tal vez te parezca extraño o incluso dudoso, pero todo ocurrió exactamente como lo conté. Cada detalle, cada sensación, cada página abierta de la Biblia permanece en mi memoria. Y hasta hoy,
Cuando entro a la sacristía por la noche, siento un escalofrío familiar, como si esa presencia silenciosa todavía me observara. No sé si volverá a manifestarse, pero sé que jamás lo olvidaré. Trabajo como recepcionista y me llamo Victoria. Trabajo en una clínica odontológica en San Luis Potosí, un lugar tranquilo la mayor parte del tiempo, pero con algunas historias que me hacen pensarlo 2 veces antes de apagar las luces. Mi turno suele ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, y lo que ocurre siempre después de que los pacientes se van empezó a incomodarme de verdad. Al principio pensé que era mi imaginación, cansancio o estrés acumulado, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Cada noche, cuando llego a limpiar y organizar, noto que la silla número 4 está ligeramente girada, como si alguien se acabara de levantar. Es una sensación extraña, porque todas las demás sillas permanecen exactamente donde las dejamos. Cuando el dentista o la asistente pasan por el pasillo, no notan nada. Yo solo lo noté después de algunas semanas, y al principio intenté ignorarlo. Pero cada vez que entro al consultorio, mi corazón se acelera y siento un escalofrío. A veces bromeo conmigo misma, pensando que me estoy volviendo paranoica. Pero luego recuerdo algo que el dentista me contó una vez. Ese equipo vino de otro consultorio donde un paciente murió durante un procedimiento. El dentista nunca dio muchos detalles sobre lo que pasó con el paciente. Solo dijo que fue un accidente y que la silla se trasladó porque nadie quería usarla en aquel consultorio antiguo. Acepté la explicación en su momento, pero no pude dejar de sentir que había algo extraño. La silla parece tener una presencia propia, no es solo la posición. A veces siento que alguien me está observando. Intento convencerme de que es solo un efecto de la iluminación o el reflejo en el suelo limpio, pero la sensación es mucho más concreta que eso. Por la noche, cuando la clínica está vacía, el ruido del aire acondicionado y el zumbido de las luces se vuelven casi ensordecedores. Voy de sala en sala recogiendo vasos, papeles y guantes usados. Cuando llego cerca de la silla número 4, siempre contengo la respiración. No hay nadie allí, pero algo me hace mirar hacia atrás, y juro que veo un movimiento sutil, una inclinación, un balanceo, algo que no debería estar ocurriendo. Intento reírme de mí misma y seguir trabajando, pero es imposible ignorarlo por completo. Una noche decidí quedarme un poco más cerca de la silla. Me senté en la silla del dentista, frente a ella, y observé cada detalle. La silla siempre está en la misma posición ligeramente girada, como si alguien se acabara de levantar. No hay señales de que alguien haya pasado por allí. El suelo limpio, nada fuera de lugar. Mi teléfono vibraba con notificaciones, pero aún así sentí que esa silla llamaba mi atención de una manera que no puedo explicar. Me quedé allí unos minutos solo mirando, y el silencio se volvió casi opresivo. Hablé de esto con la asistente una vez, medio en broma, para ver si se reía conmigo, pero ella se puso seria y solo dijo que a veces sentía una presencia extraña en la clínica por la noche. No volvimos a hablar del tema. Después de eso, comencé a notar pequeños detalles. Libros ligeramente movidos, papeles en ángulos diferentes, y el ruido de pasos que desaparecían cuando intentaba escucharlos mejor. Al principio pensaba que era culpa de mi atención exagerada, pero la frecuencia y consistencia de estos eventos empezó a incomodarme de verdad. Una noche, mientras cerraba las últimas puertas y ventanas, escuché un ruido metálico proveniente del consultorio. Mi corazón se disparó. Respiré hondo y fui hasta allí. La silla número 4 estaba exactamente en la posición en la que siempre aparece, pero había algo diferente. Una pequeña mancha que parecía sangre seca en el brazo de la silla. Temblando,
Limpié rápidamente con alcohol, intentando convencerme de que era algún residuo antiguo, algún accidente de limpieza. Aún así, la sensación de incomodidad aumentó y empecé a preguntarme si realmente era solo coincidencia. Después de ese episodio, comencé a prestar más atención a las horas en que la silla se movía. Noté que siempre ocurría después de las 8:30, cuando el último paciente ya se había ido. No importaba quién estuviera presente o ausente, la silla parecía obedecer un patrón propio. La curiosidad me llevó a colocar discretamente una cámara improvisada en la sala. Mi idea era grabar algunas horas para descubrir si alguien entraba allí sin que lo notáramos. Pero lo que capturé me dejó en shock. En la grabación, durante 15 minutos, no parece pasar nada. Hasta que, de repente, la silla se inclina sola, ligeramente, como si alguien se levantara. No hay movimiento humano en la sala, nada que explique el balanceo. Mi estómago se revolvió. Vi la grabación varias veces, buscando algún error, algún efecto de luz o sombra, pero no había nada. Solo la silla moviéndose sola, firme, sin nadie cerca. Todo mi cuerpo se tensó, y la sensación de que me estaban observando se intensificó. Desde entonces, evito mirar directamente la silla por la noche. Intento organizar la clínica rápidamente y salir lo antes posible. A veces cierro la sala y me quedo sentada en el pasillo, intentando convencerme de que es solo cansancio. Pero cuando levanto la mirada, ahí está la silla, ligeramente girada, como si estuviera esperando algo o a alguien. No sé si es el espíritu del paciente que murió o solo una coincidencia aterradora. Cada noche es igual, y cada noche salgo con la sensación de que la silla número 4 sigue allí, observándome, silenciosa. A la mañana siguiente de aquella grabación, llegué a la clínica más temprano, todavía con el video en la cabeza. Se lo mostré al dentista, tratando de mantener la calma. Lo miró con atención, frunció el ceño y permaneció unos segundos en silencio. Luego soltó una risa corta, algo nerviosa, y dijo que debía ser una vibración del piso o una corriente de aire. Pero no había ventanas abiertas, y el aire acondicionado estaba apagado en el video. Me di cuenta de que evitaba hablar del tema. Era como si ya supiera algo, pero prefiriera no tocarlo. Eso solo aumentó mi inquietud. Pasé el resto del día desconcentrada, intentando trabajar con normalidad. Cada vez que alguien se sentaba en esa silla, observaba desde lejos, esperando alguna reacción. Algunos pacientes decían que el respaldo estaba frío, incluso con la calefacción encendida. Otros comentaban que escucharon un leve siseo cerca del oído, como si alguien les hubiera susurrado. El dentista solo movía la cabeza y seguía con la consulta, fingiendo que no era nada raro. Pero yo notaba cómo evitaba usar esa silla, prefiriendo siempre las otras. Una tarde, mientras limpiaba el consultorio, se me cayó un bolígrafo y rodó debajo de la silla número 4. Cuando me agaché para recogerlo, vi algo que me hizo quedarme helada. Había una marca profunda en el suelo, justo donde se apoyaban las patas de la silla, como si la hubieran arrastrado muchas veces. Y lo más extraño era que la marca era reciente, el piso rayado, como si alguien la hubiera movido con fuerza. El problema es que esas sillas son fijas, no se arrastran. Me quedé allí quieta, con el corazón golpeando en el pecho. Decidí no comentarlo con nadie ese día. Salí más temprano, inventando un dolor de cabeza. En casa, traté de dormir, pero el video y la imagen de las marcas en el suelo no salían de mi mente. Cuando por fin logré dormirme, soñé que estaba en la clínica, y la silla giraba lentamente hacia mí, sin que nadie la tocara. Me desperté con un grito ahogado y la sensación real de que alguien había susurrado mi nombre. Nunca un sueño me pareció tan vívido. Volví al trabajo al día siguiente tratando de actuar con normalidad, pero todo me molestaba.
El ruido de los instrumentos, el olor del desinfectante, el sonido del taladro, todo parecía más fuerte. La silla, como siempre, estaba ligeramente girada. La miré un rato, intentando decidir si acostumbrarme a eso o renunciar. Pero, en el fondo, quería entender qué estaba pasando. Había una parte de mí que necesitaba saber. Así que decidí hacer algo arriesgado. Quedarme sola en la clínica después del horario, solo observando. Esperé a que todos se fueran, apagué las luces del pasillo y dejé encendida solo la del consultorio. Me senté en una de las sillas de espera, frente a la número 4. El reloj marcaba las 8:42. El sonido del edificio parecía más alto en el silencio. Crujidos, viento y el tic-tac del reloj en la recepción. Poco a poco, la tensión fue creciendo y empecé a arrepentirme de la idea. Ya estaba a punto de levantarme cuando escuché un ruido leve, como si el cuero de la silla se estirara bajo algún peso. Todo mi cuerpo se puso rígido. La silla se movió, muy despacio, girando un poco más hacia mí. El sonido fue claro, el roce del metal con el suelo. No había duda, estaba viendo cómo se movía. Di un paso atrás y sentí un escalofrío que me recorrió entera. Quise correr, pero algo dentro de mí me hizo quedarme. Quería entender, quería ver más. La silla dejó de moverse, pero la sensación de presencia permaneció. Era como si el aire en la sala se hubiera vuelto más denso, más frío, y supiera que no estaba sola. Después de unos segundos, escuché un sonido muy bajo, algo parecido a una respiración corta, justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi caigo. No había nadie, pero el aire parecía vibrar, como si alguien acabara de pasar corriendo. Salí de la sala apresurada. Cerré la puerta y me quedé afuera tratando de recuperar el aliento. El reloj marcaba las 8:50. Sabía que no lo estaba imaginando. Aquello era real. Aún temblando, apagué todas las luces y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente llegué más tarde de lo normal. El dentista ya estaba allí y parecía esperarme. Me preguntó si me había quedado después del horario. Dudé antes de responder, y él solo suspiró. Dijo que la silla venía de un consultorio donde un hombre había muerto de un paro cardíaco durante una extracción. Sucedió de forma repentina, sin explicación médica. Después de eso, el consultorio empezó a tener problemas eléctricos, ruidos nocturnos y hasta pacientes que cancelaban sin motivo. Decidieron vender el equipo. Me contó eso mirando fijamente la silla, con una expresión cansada. Después de esa conversación, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Era como si hubiera cruzado un límite invisible, algo de lo que ya no podría regresar. La silla parecía más presente, más viva, casi consciente de mi atención. A veces, cuando paso por la sala e intento ignorarla, siento un cosquilleo leve en la nuca, como si alguien me observara de cerca. Y lo más perturbador es que, desde aquella noche, sueño todas las madrugadas con el sonido del cuero moviéndose, como si alguien se levantara y la silla girando lentamente hacia mí. Con el tiempo, noté que mi rutina había cambiado por completo. Evito quedarme sola en la clínica. Pido al dentista y a la asistente que se queden conmigo hasta que se vaya el último paciente. Aún así, la sensación de que algo me observa nunca desaparece. Cuando estoy organizando documentos cerca de la recepción, no puedo evitar mirar de reojo la silla número 4. Sigue allí, ligeramente girada, silenciosa, como si esperara que me distrajera para hacer algún movimiento inesperado. Una noche, decidí acercarme sin miedo. Me senté en la silla de al lado y miré la número 4 durante varios minutos. Traté de analizar cada detalle. El brillo del cuero, el respaldo, los apoyabrazos. No había nada visible. Pero sentí algo, una presión casi física, como si la silla tuviera un peso más allá del que realmente posee. Fue una experiencia extraña.
incómoda, y recordé inmediatamente el video que había grabado. Nada en esa grabación explicaba lo que sentía ahora. Comencé a comentar discretamente con los pacientes sobre la silla, siempre de forma indirecta. Algunos se reían, otros se incomodaban. Pero una señora mayor me dijo que en la región donde vivo hay historias de objetos que guardan energías de personas que murieron de manera repentina. No le presté mucha atención en ese momento, pero después de reflexionar, me di cuenta de que encajaba con lo que estaba pasando en la clínica. La silla parecía haber retenido algo que no debía estar allí, una presencia que no todos percibían, pero claramente yo sí. Unos días después, encontré a la asistente en el pasillo. Comentó, casi susurrando, que había escuchado pasos leves provenientes del consultorio después de que nos fuéramos. Al principio pensé que era una broma, pero enseguida sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La sensación de no estar sola aumentó de manera súbita. Me di cuenta de que otras personas también empezaban a notar señales pequeñas, ruidos, objetos fuera de lugar, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. Comencé a registrar mentalmente cada acontecimiento. La silla siempre se giraba sola al final del horario. Los sonidos y movimientos ocurrían cuando todos se habían ido, y la sensación de presencia se hacía más intensa. Me sentía cada vez más inquieta. A veces miraba la sala vacía y tenía la impresión de que la silla me llamaba, me provocaba de una manera que no podía explicar. Era una mezcla de miedo y curiosidad, y me sorprendía pensando si algún día podría ignorarla por completo. Un día decidí hablarle directamente a la silla, a modo de broma, pero intentando mantener la calma. Si estás ahí, por favor, déjame en paz. No hubo respuesta, obviamente, pero sentí algo diferente en el aire, una especie de peso más intenso, como si el espacio se comprimiera a mi alrededor. Salí rápidamente del consultorio y me quedé en el pasillo, tratando de controlar mi respiración. Fue la primera vez que sentí miedo real, palpable. Durante semanas intenté racionalizar todo. Corrientes de aire, vibración del piso, cansancio, incluso bromas internas del equipo. Pero la consistencia de los eventos me dejó sin opciones. La silla seguía moviéndose sola. El aire a su alrededor parecía más denso y mis sueños continuaban siendo intensos y perturbadores. Me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no confiaba en el ambiente, ni siquiera de día, porque sabía que la silla podía despertar su presencia en cualquier momento. Una noche particularmente silenciosa, me senté afuera de la sala observando la silla. Era casi medianoche y el edificio parecía congelado. Entonces, noté que la silla comenzó a inclinarse más de lo habitual, muy lentamente, como si me estuviera poniendo a prueba. Mi corazón se disparó y sentí frío recorriéndome brazos y piernas. No pude mirar mucho tiempo. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, la silla estaba en la posición de siempre, pero supe que algo había cambiado en ese instante. Después de ese episodio, comencé a evitar la sala completamente. Dejaba la silla allí girada y solo pedía que otra persona realizara cualquier procedimiento en la sala número 4. A veces, mientras organizo materiales en otras áreas, siento esa misma sensación, como si la presencia de la silla se hubiera expandido, siguiéndome en mis movimientos. Intento convencerme de que es psicológico, pero no puedo. Es demasiado real para ser solo imaginación. Hoy, todavía trabajo en la clínica, pero evito al máximo la silla número 4. Ya no registro los eventos, solo la observo de lejos y sigo con mi trabajo. No sé si algún día sabré realmente lo que ocurrió allí, si fue el espíritu del paciente que murió, o solo una energía que quedó ligada al equipo. Solo sé que, incluso después de meses, la sensación de presencia permanece, silenciosa, constante. Y cada vez que cierro la clínica siento que la silla sigue observándome, esperando el momento justo para moverse de nuevo.
Trabajo en edición de audio desde hace algunos años y nunca había experimentado algo realmente extraño en mi trabajo. Normalmente son solo anuncios, programas de radio, cosas simples. Pero una tarde en San Luis Potosí, mientras revisaba unos archivos que venían de Puebla, noté algo que me inquietó. Era un anuncio común de supermercado, pero al escucharlo con atención, percibí una voz casi imperceptible de fondo. Al principio pensé que era algún tipo de interferencia, pero lo que decía me dejó helado. No vuelva. Reproduje el audio unas 5 veces, subiendo y bajando el volumen, y la frase estaba allí, clara, susurrada pero discreta. Intenté cortar la parte, pensando que era un error de grabación, pero el programa se bloqueaba cada vez que lo intentaba. Reinicié la computadora, abrí nuevamente el archivo. Nada. Cada intento terminaba con el mismo bloqueo, justo en ese instante exacto. Comencé a sentir un nerviosismo extraño, pero traté de convencerme de que solo era un problema técnico. Para distraerme, fui a preparar un café. En la cocina, el ruido de la cafetera parecía más fuerte de lo normal, y un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que estaba imaginando cosas, tal vez solo estaba cansado. Volví al estudio, respiré profundo y decidí escuchar el audio con auriculares. Cuando llegué a la parte sospechosa, la frase volvió clara y pausada. No vuelva. Mi corazón se aceleró. Esto no era normal. Decidí llamar a un colega editor para pedir su opinión. Escuchó el archivo y guardó silencio unos segundos. Está rara de verdad, dijo. Intentamos abrirlo en otra computadora, en otro programa, pero ocurrió el mismo bloqueo. Era como si el audio estuviera protegido de alguna manera, pero eso no tenía sentido. Comencé a sentir un peso en el estómago, algo que no podía explicar. Entonces, mi celular sonó. Era una llamada anónima. Contesté sin muchas ganas, pensando que era un error, pero la voz del otro lado era la misma que escuché en el audio. No vuelva. Me quedé paralizado. Pregunté quién estaba hablando, pero solo hubo silencio. El frío que sentí no era físico, era como si alguien hubiera entrado en mi mente. Lo más extraño, al revisar el historial de llamadas, el número aparecía como si hubiera venido del propio estudio. Imposible. Nadie más tenía acceso al teléfono. Intenté devolver la llamada, pero no contestaron. Era como si la voz viniera del mismo lugar donde yo estaba, pero no había nadie. Respiré profundo, tratando de calmarme, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Decidí grabar la parte del anuncio en otro programa para analizarla con más detalle. Durante la grabación, la computadora comenzó a hacer extraños chasquidos como si estuviera luchando contra la propia grabación. La pantalla parpadeaba y el audio parecía repetirse solo. Me quedé paralizado, sin saber si debía continuar o apagar todo. Una mezcla de miedo y curiosidad me dominaba. Llamé a mi madre después, intentando distraerme. Hablé de cualquier cosa menos del audio, pero mi estómago se revolvía cada vez que recordaba la frase. Ella trató de tranquilizarme, diciendo que estaba cansado. Quizá era cierto, pero no era solo cansancio. Algo parecía querer comunicarse conmigo, aunque no sabía qué ni por qué. A la mañana siguiente volví al estudio temprano, decidido a descubrir si había algún error técnico que explicara todo. Revisando el historial de la computadora, noté que el archivo había sido modificado en horarios en los que no estaba en el estudio. Esto me tensionó aún más. ¿Alguien estaba manipulando mi trabajo? Pero las puertas estaban cerradas y nadie más tenía llave. Decidí escuchar el audio una vez más, solo para confirmar que no estaba imaginando cosas. Y ahí estaba la frase, no vuelva. Mi celular vibró al mismo tiempo y entró otra llamada anónima. Temblando, contesté. Era la misma voz, sin explicaciones, sin ruidos de fondo. Solo esa frase, repetida, como un aviso. Me quedé parado,
mirando el teléfono, sin saber si debía colgar, salir corriendo o enfrentar lo que fuera. Después de la llamada, el estudio parecía más pesado, como si el aire tuviera densidad. Cada respiración hacía que un frío extraño recorriera mi espalda. Intenté llamar a mi colega nuevamente, pero no atendía. Comencé a caminar por el espacio, revisando cada rincón, buscando alguna explicación racional. Nada tenía sentido. Era como si el propio lugar hubiera cambiado durante la noche. Decidí desconectar todos los aparatos y dejar el estudio en completo silencio por unos minutos. Me senté en la silla principal e intenté concentrarme en la respiración. Pero el silencio no ayudaba. En realidad, hacía que la sensación de que alguien estaba detrás de mí fuera más intensa. Empecé a escuchar pequeños chasquidos provenientes de los altavoces, aunque todo estaba apagado. El sonido era irregular, pero parecía intencional. Saqué mi celular nuevamente, pensando en grabar algo para documentar, pero estaba sin señal. Intenté llamar a casa, a cualquier número, pero nada funcionaba. Era como si la comunicación hubiera sido cortada. Cada minuto que pasaba, la sensación de aislamiento aumentaba, y mi corazón latía tan rápido que parecía que el estudio entero iba a temblar. Decidí salir del estudio y caminar por el pasillo. El edificio estaba vacío y silencioso, excepto por pasos que parecían seguir el ritmo de los míos. Cada vez que me detenía, ellos también se detenían. Era imposible no sentir miedo, pero traté de convencerme de que era solo eco, el ruido de mis propios zapatos. En el fondo, sabía que no era así. Volví a mi mesa y revisé el archivo de audio otra vez. Puse los auriculares y, de nuevo, allí estaba. No vuelva. Pero esta vez noté algo diferente. Entre las palabras, había un susurro muy bajo, casi inaudible, como si algo estuviera siendo llamado, o quizás advertido. No pude descifrarlo. Solo aumentó mi incomodidad. Empecé a investigar sobre interferencias y problemas técnicos, tratando de racionalizar todo. Pero cuanto más leía, más sentía que las explicaciones no aplicaban a lo que estaba sucediendo. Era como si alguien o algo estuviera manipulando mi trabajo. Cada intento de ignorarlo solo hacía que la presencia se sintiera más real. Decidí registrar todo en un cuaderno, anotando fechas, horarios y cada detalle de las llamadas y bloqueos. Cada línea que escribía me daba la sensación de dejar un rastro para que alguien siguiera, pero no sabía quién ni qué. Parecía que simplemente documentar los eventos aumentaba la sensación de que no estaba solo. Al final del día, ya agotado, intenté apagar las luces y salir. Pero el teléfono sonó una vez más. Sin pensarlo, contesté y la voz repitió la frase, "No vuelva". Pero esta vez, junto con la frase, había un susurro que parecía más cercano, más íntimo. Todo mi cuerpo tembló. Quise correr, pero algo dentro de mí me hizo quedarme, escuchando cada palabra, como si entenderlas fuera la única opción. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que la pantalla de la computadora estaba encendida, mostrando el archivo de audio, aunque no estuviera conectado a la electricidad. La frase se repetía sola, sin que yo tocara nada. Me senté, exhausto, y percibí que mi cuerpo no respondía bien. Mi pensamiento estaba lento, como si algo drenara mi energía. Todo parecía demasiado real para ser solo coincidencia o cansancio. Decidí salir del estudio y caminar hasta la plaza cercana. Necesitaba aire, luz natural, cualquier cosa que me reconectara con la realidad. Pero el teléfono vibró en mi bolsillo, mostrando otra llamada anónima. Temblando, contesté y escuché solo la misma frase, más firme, casi como una orden: "No vuelva". Respiré profundo y pensé, ¿debería simplemente ignorar esto? Pero algo me decía que no era tan simple.
Volví al estudio por la noche, decidido a enfrentar lo que fuera. Todo estaba silencioso, pero pesado, como si el aire tuviera densidad. Puse los auriculares nuevamente, tratando de escuchar el audio con atención. La frase seguía allí, no vuelva, pero ahora parecía rodear todo el espacio, como un eco en las paredes. Un frío intenso recorrió mi columna y mi corazón se aceleró. Decidí intentar un último enfoque racional, grabar el audio en otro formato, con otro equipo. Cada intento parecía funcionar, pero en el instante en que la frase aparecía, el equipo se bloqueaba, se apagaba o simplemente fallaba. Empecé a sentir que era inútil luchar contra eso. Algo estaba interfiriendo de una manera que no tenía explicación. Llamé a mi colega una vez más, y esta vez contestó, pero estaba confundido. Me dijo que había recibido mis mensajes sobre el audio, pero que los registros no aparecían para él. Era como si parte de mi experiencia hubiera quedado invisible para los demás. Una sensación extraña me dominó. ¿Y si esto estaba ocurriendo solo conmigo? Me senté en la silla, mirando la computadora, y noté que la luz de la pantalla parecía palpitar, sincronizada con los latidos de mi corazón. Cada pulsación hacía que el no vuelva fuera más presente, más insistente. Intenté apagar todo, pero la frase parecía permanecer en el aire, en mi mente. Comencé a preguntarme si estaba volviéndome loco o si algo realmente me decía que no volviera al estudio. Decidí alejarme unos días, salir de San Luis Potosí, intentar despejarme. Pero incluso lejos, en casa, al abrir mi celular, vi que el número del estudio había llamado otra vez. Y cuando contesté, la frase estaba allí, firme y pausada: no vuelva. La sensación de persecución me dejó inquieto, como si no hubiera un lugar seguro. Durante la semana traté de continuar con mi rutina, pero cada llamada, cada notificación, me recordaba lo sucedido. Empecé a desconfiar de todo: archivos de audio, llamadas, incluso ruidos normales. Ya no podía confiar en mis sentidos, y cada intento de ignorarlo hacía que la presencia se sintiera más intensa, como si alguien me vigilara constantemente. Una noche decidí grabar un mensaje de voz para mí mismo, describiendo todo con detalle. Pero al escuchar la grabación, noté que la frase "no vuelva" estaba allí, insertada entre mis palabras, de manera clara. Temblé como nunca, incapaz de explicar cómo había sido añadida. Era como si algo tuviera control total sobre el audio. Comencé a sospechar que el aviso no era solo sobre el archivo, sino sobre mí, sobre lo que sucedería si continuaba en ese estudio. Era imposible demostrarlo, imposible mostrarle a alguien que esto ocurría. Estaba solo con la voz, solo con el miedo. Cada día, cada llamada, cada repetición intensificaba la sensación de peligro inminente. Hoy sigo trabajando en edición, pero evito abrir archivos de ese estudio. No sé explicar lo que pasó, y nadie cree completamente. El número del estudio sigue registrado como origen de las llamadas, pero no hay registros de llamadas realizadas. Cada vez que recuerdo la voz, el escalofrío vuelve. Nunca imaginé que algo tan cotidiano como editar audio pudiera convertirse en una experiencia tan aterradora. Lo que aprendí de todo esto es que hay cosas que simplemente no podemos entender. A veces, una advertencia llega desde donde menos lo esperamos. Y aunque trato de racionalizarlo, sentí claramente que algo me decía que no regresara. Incluso hoy, cada vez que recibo una llamada anónima, mi corazón se acelera. La voz permanece en mi memoria, firme e insistente: no vuelva. Y no sé si algún día tendré el valor de enfrentar eso de nuevo.
Soy madre soltera y desde que mi exmarido nos abandonó a mi hijo y a mí, todo se volvió mucho más difícil. Trabajo todo el día para poder pagar la renta y la comida, y aún así parece que nunca es suficiente. Por la noche, cuando finalmente tenemos un momento de descanso, trato de desconectarme de todo, pero siempre siento esa ansiedad pesada persiguiéndome. Mi hijo, Matías, tiene apenas 5 años, y la ausencia de su padre dejó un vacío enorme entre nosotros. A veces llora por la noche, pidiendo algo que ni siquiera sabe nombrar. Intento consolarlo con abrazos e historias, pero siento que no es suficiente. San Luis Potosí tiene días tranquilos, pero mis días parecen siempre agotadores. Intento concentrarme en el trabajo, pero la preocupación por él nunca me abandona. Todo esto ya es estresante, pero algo empezó a cambiar hace unas semanas. Al principio, eran cosas pequeñas. Matías empezó a hablar solo mientras jugaba, lo que me pareció normal, ya que los niños hacen eso. Pero pronto noté que hablaba con alguien específico, llamándola Francisca. Me extrañó porque nunca habíamos mencionado a nadie con ese nombre. Él se reía solo. A veces miraba hacia rincones vacíos de la sala y respondía como si alguien estuviera ahí. Al principio me dio gracia, pensando que era solo la imaginación de un niño pequeño, pero después empecé a preocuparme. La manera en que hablaba parecía diferente, casi como si realmente estuviera interactuando con alguien de verdad. Por la noche, escuchaba risitas bajas que venían de su cuarto. Sentía un frío extraño en el estómago, pero traté de ignorarlo. Una noche, me senté en la puerta de su cuarto solo para observar. Matías estaba acostado en la alfombra, mirando la pared, y decía: «No te preocupes, Francisca, te voy a ayudar a encontrar el camino a casa». Mi respiración se detuvo. Intenté convencerme de que era solo imaginación infantil, pero la firmeza en su voz me dejó incómoda. Hablaba como si alguien realmente estuviera allí, describiendo caminos que ni siquiera existen en el apartamento. Quise entrar y cargarlo en brazos, pero tenía miedo de interrumpir algo que parecía serio para él. Respiré hondo y dije: «Matías, es hora de dormir». Me miró, sonrió y dijo: «En un rato, mamá, estoy hablando con Francisca». Después de eso, empecé a darme cuenta de más cosas. A veces, cuando estaba solo en su cuarto, parecía escuchar respuestas que nadie más podía oír. Cambiaba de expresión, sonreía o fruncía el ceño, y a veces murmuraba: «No te preocupes, estoy aquí». Intenté grabar algunas conversaciones para entender mejor, pero cada vez que me acercaba, se quedaba en silencio. Esto empezó a ponerme inquieta, una mezcla de miedo y confusión. No sabía si debía contárselo a alguien o ignorarlo, tratando de creer que era solo imaginación infantil. Pero había algo muy real en la forma en que interactuaba, como si estuviera lidiando con una presencia de verdad. Un día, Matías estaba sentado en el suelo dibujando y dijo: «Francisca no sabe dónde está toda confundida». Mi corazón se apretó. Pregunté: «¿Quién es Francisca?». Me miró como si fuera obvio y dijo: «La señora que se cayó en su casa. ¿Recuerdas? No puede volver a casa». Me quedé sin aliento. No debería saber nada de eso. No habíamos hablado de vecinos fallecidos ni de accidentes. Me quedé parada, tratando de mantener la calma, sin saber si reír o llorar. La sensación era extraña, casi como si el mundo se hubiera desplazado un poco. Esa noche no pude dormir. Estuve pensando en eso todo el tiempo, recordando la conversación. Traté de convencerme de que era coincidencia, que tal vez había escuchado alguna conversación de los vecinos y lo había confundido con algo real. Pero la forma en que hablaba, con tanta convicción, me dejó sin palabras. Sentí un peso en el pecho, un miedo silencioso que no podía explicar.
San Luis Potosí parecía aún más silenciosa por la noche, y cada ruido del apartamento me mantenía alerta. Comprendí que algo estaba pasando con mi hijo que no podía entender. Al día siguiente, le conté a mi mamá lo que había sucedido. Ella escuchó con atención, pero también parecía confundida. ¿Estás segura de lo que dijo?, preguntó. Repetí las palabras exactas y noté que mi voz temblaba. Mi mamá guardó silencio unos segundos y luego dijo: Francisca, nuestra vecina anciana, ella se cayó de las escaleras la semana pasada. No sobrevivió. Mi cuerpo se quedó rígido. Cada detalle que Matías había dicho coincidía perfectamente con la realidad. No sabía cómo reaccionar, tratando de procesar lo que mi hijo había dicho. No podía creerlo. Fui a su cuarto, mirando el suelo, intentando encontrar alguna explicación racional. Matías estaba jugando como si nada hubiera pasado. Cuando le pregunté por Francisca, sonrió y dijo: Está perdida, mamá, pero yo la voy a ayudar. No había miedo en él, solo preocupación genuina. Mi corazón dolía, mezclado con una sensación de impotencia. No sabía cómo explicarle que la señora había fallecido. Todo parecía tan surrealista, pero era la más pura realidad que podía sentir en ese momento. En los días siguientes, empecé a observar a Matías más de cerca. Seguía hablando con Francisca, dándole consejos, tratando de consolarla. Sentía una mezcla de miedo y fascinación. Nunca pensé que mi hijo pudiera tener experiencias así, pero él parecía genuinamente conectado con algo que yo no podía ver. Cada palabra suya parecía tener peso, como si realmente estuviera ayudando a alguien. No contaba esto a nadie porque temía que pensaran que estaba loca. La vida en San Luis Potosí seguía normal afuera, pero dentro del apartamento todo había cambiado. En los días siguientes, traté de mantener una rutina normal, pero era imposible ignorarlo. Matías seguía hablando con Francisca casi todo el día, y a veces sonreía solo, señalando rincones vacíos de la sala. Yo lo observaba, intentando entender si estaba inventando historias o realmente percibiendo algo que yo no podía. A veces le ponía una manta y decía que era para que ella se abrigara, y la colocaba cerca de la pared. No había manera de explicarlo, y me sentía cada vez más confundida. Mi mamá sugirió que hablara más con él, pero yo tenía miedo de inducir algo o empeorar la situación. Era como si mi hijo estuviera lidiando con una presencia real, y yo no podía ayudarlo. Una tarde decidí grabar discretamente algunas conversaciones. Puse el celular en un rincón de la sala mientras hacía tareas en la cocina. Matías estaba jugando y, de repente, dijo con voz tranquila: No te preocupes, Francisca, pronto encontraremos la salida. No había nadie más en la sala, solo él y sus juguetes. Sentí un escalofrío, pero traté de respirar hondo. Escuché unos minutos más, pero no pude grabar nada más que su voz. Parecía que Francisca solo existía para él, y yo era completamente invisible en ese mundo paralelo que describía. El fin de semana decidí llevar a Matías a la antigua casa de Francisca, solo por curiosidad. La casa estaba cerrada, trancada, silenciosa. Él se detuvo frente a la puerta y dijo bajito: Está aquí, pero no puede salir. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía saber eso? Nunca había hablado sobre la caída de la señora ni sobre su muerte. Todo parecía encajar de una manera imposible de explicar. Me quedé parada, sin saber si abrir la puerta o no. Matías me miró y dijo: No hace falta, mamá, ella va a esperar. Volvimos a casa, y traté de hablar con él, pero no parecía interesado en explicarme lo que pasaba. Solo seguía sonriendo y hablando con Francisca. Sentía una mezcla de miedo y ternura. Mi hijo estaba lidiando con algo que yo no podía tocar ni comprender. Pasé la noche pensando en cómo explicarle la situación sin asustarlo. Traté de convencerme de que tal vez solo estaba imaginando todo,
pero la forma en que describía detalles que yo no había contado hacía que esa explicación se tambaleara. En los días siguientes, me di cuenta de que la presencia de Francisca parecía tranquilizarlo. Se mostraba más calmado, menos ansioso y hasta dormía mejor. Eso me dejó dividida entre el miedo y el alivio. Empecé a aceptar, aunque a regañadientes, que esa interacción, por extraña que fuera, parecía ayudarlo emocionalmente. Al mismo tiempo, no podía ignorar el frío que sentía cada vez que lo escuchaba hablar con una voz imaginaria. Era como si esa conexión invisible fuera real, pero peligrosa de algún modo que yo no entendía. Un día, Matías me señaló un rincón de la sala y dijo: «Ella quiere mostrar algo, mamá». Me acerqué despacio, intentando no interrumpir. Empezó a caminar en círculos, describiendo pasillos y puertas que no existían. Me quedé parada, escuchando, y sentí una extraña sensación. No había nada allí más que el vacío de la sala, pero él hablaba con naturalidad como si realmente estuviera guiando a alguien. Respiré hondo y traté de calmarme, recordando que es solo un niño, aunque cada palabra parecía cargada de significado. Mi mamá me llamó preocupada. Le pedí que pasara a casa para conversar. Llegó por la tarde, y Matías estaba sentado en la alfombra, señalando un rincón. Sin que yo me diera cuenta, dijo: «Francisca está perdida, pero no te preocupes, mamá». Mi mamá me miró con una expresión de sorpresa y preocupación. Me quedé sin palabras, sin saber cómo explicar, pero ella simplemente suspiró y dijo: «Creo que realmente está viendo algo que nosotros no podemos». Después de esa conversación, mi mamá me contó detalles sobre Francisca que yo no conocía. La señora vivía sola y era muy querida, pero en los últimos meses antes de su caída se sentía confundida y a veces decía cosas sin sentido. Matías describía exactamente los sentimientos y palabras que mi mamá me relataba ahora. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía saber todo eso sin que nadie se lo hubiera contado? La incredulidad se mezclaba con miedo y un extraño respeto por lo que él estaba experimentando. Por la noche decidí quedarme despierta un poco más para observarlo. Matías empezó a hablar con Francisca nuevamente, esta vez con más detalles. Describía habitaciones, objetos y lugares que solo existían en su memoria o imaginación. Pero la manera en que hablaba era consciente, deliberada, como si realmente estuviera ayudando a alguien a encontrar el camino. Sentí un escalofrío que no podía explicar. Era como si el mundo visible e invisible se hubieran cruzado en nuestro apartamento en San Luis Potosí, y yo solo podía observar, sin poder intervenir. En los días siguientes, noté cambios sutiles. Matías parecía más sereno, más tranquilo, y yo también sentía una calma extraña, aunque sin comprender completamente por qué. Era como si la presencia de Francisca, invisible para mí, trajera cierto equilibrio. No sabía si eso era bueno o malo, solo sentía que algo más grande estaba ocurriendo que yo no podía controlar. Cada palabra de él me mantenía alerta, pero al mismo tiempo me enseñaba paciencia y atención. Empecé a aceptar que tal vez mi hijo tenía una sensibilidad que yo nunca tendría y solo podía observarlo con cuidado. Cierta tarde, Matías me llamó al cuarto diciendo: «Mamá, ella quiere que veas». Me sentí aprensiva, pero fui. Señalaba la pared y describía una sala completa, llena de muebles y objetos que no existían allí. La forma en que hablaba era tan detallada, casi como si tradujera la memoria de Francisca en palabras. Sentí un frío en el cuerpo, pero traté de concentrarme en lo que decía. Respiré hondo y escuché cada detalle, intentando no mostrar miedo. Él parecía feliz, como si estuviera orgulloso de enseñarme lo que Francisca necesitaba. En las semanas siguientes, empecé a registrar sus conversaciones. Matías describía escenas de una vida que yo nunca había conocido.
Hablaba de pequeños acontecimientos que solo Francisca podría haber vivido. Me encontraba llorando sola al escuchar las grabaciones. Era imposible explicarlo todo racionalmente. Cada noche, cuando hablaba con su voz invisible, intentaba acercarme sin interrumpir. Sentía una mezcla de respeto y miedo. Estaba lidiando con algo que parecía real y, al mismo tiempo, increíble. Una noche, noté que comenzó a hacerme preguntas, como si quisiera comprender mejor el mundo. «Mamá, ¿crees que las personas pueden volver cuando se pierden?». Dudé, sin saber cómo responder. Me miró a los ojos con la sinceridad de un niño y dijo: «Francisca quiere volver, pero no sabe cómo». Sentí un nudo en la garganta. Nunca pensé que tendría que explicarle la muerte y la confusión del mundo a un niño de 5 años sin asustarlo. Días después, empezó a hablar de detalles que nadie le había contado. Cosas pequeñas, gestos que Francisca hacía, objetos que le gustaban. Era aterrador cómo todo coincidía con lo que mi mamá me había contado sobre la vecina. No sabía si era imaginación o si realmente estaba en contacto con algo. Empecé a escribir en un cuaderno todas las conversaciones y descripciones, intentando comprender y tal vez proteger a mi hijo de algo que no entendía. Un sábado, mientras preparaba el almuerzo, lo escuché susurrar: «Francisca quiere jugar». Entré despacio al cuarto. Sostenía 2 juguetes como si se los ofreciera a alguien invisible. Sonreía, sin miedo, solo con cuidado y atención. Mi corazón se apretó. No sabía si sonreír o llorar. Era extraño ver a mi hijo tan cómodo, con una presencia que yo no podía percibir. Pero al mismo tiempo sentía que esa conexión podía estar protegiendo algo o a alguien. Empecé a hablar más con mi mamá, intentando encontrar algún sentido. Me contó que Francisca era solitaria, le gustaba conversar y cuidar de otros. Tal vez mi hijo solo se conectaba con la memoria de ella, pensé. Pero aún así, había momentos en los que mencionaba cosas que nadie jamás podría saber. Sentía que algo real e inexplicable ocurría, pero debía aceptarlo sin intentar forzar explicaciones. Durante una tarde, empezó a hablar de una señora triste y confundida, describiendo cada detalle de su expresión. Yo estaba lavando los platos y me quedé escuchando. No había nadie más, solo Matías describiendo emociones con una claridad que me dejó sin aliento. Traté de concentrarme en mis tareas, pero mi atención estaba completamente en él. Sentí una mezcla de miedo, fascinación y una extraña sensación de alivio. Tal vez, de alguna manera, él estaba ayudando a Francisca a sentirse menos perdida. En las noches siguientes, noté que dormía mejor después de hablar con Francisca. Se despertaba sonriente, tranquilo, y hablaba de momentos felices que ella había vivido. Sentía que esa conexión, por inexplicable que fuera, funcionaba como un consuelo para él. Yo misma empecé a sentir una calma extraña al observarlo, como si parte del peso del mundo se compartiera entre ellos. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el miedo silencioso que se escondía detrás de todo eso. Un día, me miró y dijo: «Mamá, Francisca está lista para irse». Mi corazón se aceleró. Pregunté: «¿Cómo lo sabes?». Él respondió con naturalidad. Dijo que ahora recuerda dónde vive y está feliz. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque parecía que finalmente encontraría paz. Y tristeza porque eso significaba que esa presencia invisible que ocupaba parte de nuestra rutina desaparecería. Matías sonrió y continuó jugando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo profundo había cambiado en él. Esa noche me quedé observando a mi hijo dormir. Parecía más tranquilo, más sereno. Pasé horas reflexionando sobre todo lo que había pasado. San Luis Potosí estaba silenciosa afuera, pero dentro del apartamento, un mundo invisible se había mostrado a través de un niño.
No entendía, y tal vez nunca entendería. Pero comprendí que Matías había vivido algo que lo había hecho crecer de un modo que yo no podía medir. Algo sobrenatural, extraño, pero profundamente humano. En los días siguientes, Matías seguía jugando normalmente, pero las conversaciones con Francisca habían disminuido. Hablaba de ella de vez en cuando, como quien recuerda a alguien que se fue, pero ya no estaba tan presente en la rutina diaria. Sentía una mezcla de alivio y una extraña nostalgia. Era como si algo se hubiera cerrado sin que yo realmente comprendiera lo que había ocurrido. A veces lo miraba y me preguntaba si todo eso había sido solo imaginación o si realmente existió algo que yo no podía ver. Comencé a notar que la experiencia lo había hecho más maduro de manera sutil. Mostraba más cuidado por las pequeñas cosas, más atención a los detalles y una paciencia que antes no tenía. Trataba de mantener la rutina, pero siempre recordaba las noches en las que hablaba con Francisca. Era imposible olvidarlo. Aunque ya no hablara con ella como antes, la presencia invisible parecía haber dejado una marca permanente en cómo veía el mundo. Algunas noches, todavía lo escucho murmurando palabras bajas para nadie y me quedo parada, tratando de escuchar sin interferir. A veces pienso que solo repite fragmentos de lo que vivió, pero otras siento que algo invisible sigue allí, observando, esperando. Intento no asustarlo ni intervenir, porque percibo que esas experiencias, por extrañas que fueran, lo ayudaron de alguna manera. Pero no puedo negar que siento un escalofrío cada vez que escucho su voz hablando con alguien que no puedo ver. La vida en San Luis Potosí siguió normalmente afuera. La gente continúa con sus rutinas y todo parece común y predecible. Pero dentro de nuestro apartamento sé que algo cambió. Matías y yo seguimos juntos, más unidos, y aprendí a escuchar sin juzgar, a percibir lo que no puedo explicar. Nunca conté esto a nadie, porque sé que nadie creería, y tal vez eso sea mejor. Algunas experiencias deben vivirse y guardarse, sin necesidad de explicación, solo con respeto y atención. Hoy miro a Matías y veo a un niño común, jugando, sonriendo, viviendo su infancia. Pero sé que algo pasó que nadie más puede comprender. Francisca desapareció, o al menos dejó de manifestarse, pero su recuerdo permanece. Me pregunto si algún día él hablará de esto, o si el misterio quedará guardado dentro de él, como un secreto que solo compartimos él y yo. Y quizás sea así. Algunas presencias vienen para enseñar y luego se van, dejando solo rastros sutiles de algo que supera nuestra comprensión. Tengo 50 años y pensé que ya lo había visto todo en esta vida. Pero lo que pasó me sorprendió. En realidad, me dejó aterrada. Trabajo desde hace más de 20 años limpiando hoteles sencillos en San Luis Potosí. He visto huéspedes olvidar objetos, discutir o pelear con la recepción, pero nada que realmente me asustara. Hasta aquel día en que entré a la habitación 207. Parecía solo otra habitación vieja, pero algo en ella siempre me incomodaba, incluso vacía. Había un aire pesado que nunca supe explicar, y un frío sutil que me hacía estremecer. Solo entendí la dimensión de lo que ocurría cuando me acerqué al espejo. Siempre limpio las habitaciones en cuanto los huéspedes se marchan. Piso, muebles, espejos. Pero en la 207 parecía que nada se ensuciaba. Todo permanecía impecable, como si el cuarto fuera inmune al tiempo. Una vez pensé que era pura suerte, pero la sensación de incomodidad seguía allí. Hasta que un día, al pasar el trapo por el espejo, noté huellas de manos apareciendo en el vidrio, desde adentro. Intenté frotarlas, pero no desaparecían. Respiré hondo, pensando que era solo cansancio,
pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío subió por mi espalda, frío y extraño. Pensé que podía ser suciedad vieja, manchas de agua o un reflejo de la luz. Pero cuanto más intentaba limpiar, más nítidas se volvían las huellas. Mi mano temblaba mientras pasaba el trapo y sentí un peso en el aire, casi como una presencia detrás de mí. Ninguna otra habitación me hacía sentir así. Nunca antes me había detenido frente a un espejo con la sensación de que algo me observaba desde dentro. Mi corazón latía rápido y aun cuando salí del cuarto, el peso parecía seguirme por el pasillo. Decidí contarle al gerente. Me miró con una expresión incómoda y solo dijo: «La habitación 207 fue cerrada después de un suicidio, hace 10 años. Se me secó la boca. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. Le pregunté cómo era posible que nadie me lo hubiera dicho antes y desvió la mirada, murmurando que era mejor no meterse con ese cuarto. Me quedé parada en el pasillo, intentando entender si aquello era real. Pero de alguna forma lo sentía. El aire a mi alrededor parecía más denso, más pesado, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Volví a la 207 unas horas después, solo para revisar el espejo otra vez. El pasillo estaba en silencio, con el zumbido tenue de una lámpara parpadeante sobre la puerta. Al abrir, sentí un olor antiguo, metálico, mezclado con humedad. El cuarto estaba más frío que los demás, como si un ventilador invisible soplara aire helado. Pasé el trapo con cuidado por el espejo, y las marcas regresaron, siempre en el mismo lugar. Podría jurar que no había nadie allí, pero el reflejo parecía desafiarme. El corazón se me aceleró y tuve que retroceder. Esa noche fue larga. Intenté dormir, pero los pensamientos regresaban a la habitación 207. El olor, el frío, el espejo marcado. Quise convencerme de que era mi imaginación, fruto del cansancio acumulado, pero incluso con los ojos cerrados sentía que algo me observaba. El silencio de mi casa parecía frágil, casi falso, como si esperara que me olvidara de aquello. Pero cada vez que respiraba, sentía la presencia del cuarto, lejana pero real. Al día siguiente intenté evitar la habitación. Me asignaron otros pisos, pero mi instinto me llevaba una y otra vez al mismo pasillo. Empecé a notar pequeños detalles. La puerta que se movía sin viento, el aire un poco más frío sobre mi piel, un leve olor a hierro cuando pasaba cerca. Cada cosa me ponía nerviosa y trataba de racionalizarlo, diciéndome que era solo el edificio viejo. Pero había algo que no encajaba, algo que parecía querer que yo notara su presencia. Una semana después, al limpiar el cuarto, noté que la cama estaba levemente hundida, como si alguien se hubiera sentado allí hace poco. No había nadie, y la puerta estaba cerrada. Miré el espejo, y las huellas de manos aparecieron más nítidas, como si intentaran mostrarme algo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y tuve que apartarme, casi tropezando. Era una tensión que jamás había sentido, ni en mis peores días de trabajo. Tomé una foto del espejo con el celular, esperando tener una prueba, pero las imágenes mostraban solo el reflejo normal y mis manos temblando al sostener el teléfono. Ninguna marca. Entonces entendí que aquello no estaba hecho para ser registrado, sino para sentirse. El cuarto parecía responder a mi percepción, no a la cámara. Empecé a entender que, de algún modo, estaba sola en esa comprensión. Cada gesto, cada marca, cada olor parecía dirigido solo a mí. Desde entonces, mi rutina cambió. En los pasillos cercanos sentía el aire más denso y más frío, y a veces escuchaba rasguños leves, casi imperceptibles, viniendo de la 207. Respiraba hondo y trataba de concentrarme en el trabajo, pero cada vez que pasaba frente a la puerta, algo me detenía, una tensión silenciosa, casi física.
No podía explicarlo, pero sabía que esa habitación tenía una presencia propia que reaccionaba a mi cercanía de formas sutiles pero innegables. Un día, mientras limpiaba otra habitación, escuché un ruido extraño proveniente del 207. Era un rasguido delicado, como si uñas recorrieran la madera del piso. Me acerqué despacio, intentando identificar el sonido, pero todo se detuvo cuando toqué la manija de la puerta. Respiré hondo y me alejé, diciéndome que era solo el edificio viejo, o quizás ratones. Pero mi instinto me decía que había algo más. La habitación parecía observar cada paso mío, silenciosa, paciente, como esperando que cometiera un error. Una huésped comentó que sintió un frío repentino en algunas habitaciones. Sin querer, mencionó la 207. Mi cuerpo tembló, pero intenté disimular. Dijo que sintió como si alguien estuviera parado detrás de ella, aunque no veía a nadie. Sonreí y asentí, fingiendo creer en corrientes de aire, pero por dentro mi corazón se aceleró. Sabía exactamente de qué hablaba. No era el viento, ni ratones. Era la habitación actuando de una forma que nadie podía explicar. Empecé a notar pequeños cambios. La puerta ligeramente entreabierta, objetos movidos, el piso crujido de manera distinta. Cada detalle hacía que mi instinto se disparara. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, pero intentaba racionalizar. Algo en el 207 parecía ponerme a prueba, casi como si quisiera medir mis límites. El aire pesado y el silencio, interrumpidos solo por ruidos casi imperceptibles, eran señales de que no estaba lidiando con algo común. Una noche, decidí enfrentar mi miedo e ingresé a la habitación con una linterna. Todo parecía normal por unos segundos, hasta que una sombra pasó rápidamente por el espejo. Sin forma definida, pero real. Mi corazón se disparó y el frío subió por mi espalda. Intenté calmarme, pero mi cuerpo se congeló. Era la primera vez que sentía algo concreto, tangible, algo que me obligaba a reconocer la presencia de esa habitación. Salí corriendo, con una mezcla de miedo e incredulidad. Cerré la puerta con llave, pero el pasillo seguía cargando una sensación extraña, casi palpable. Me senté en la recepción, tratando de recuperar el aliento. Pensaba en el suicidio antiguo y en lo que nadie podía ver. Comencé a percibir que la habitación guardaba algo que no era solo memoria, sino algo activo, presente, que no se limitaba a las paredes. En los días siguientes, intenté ignorar la 207, pero la sensación persistía. Al pasar por el pasillo, sentía el aire frío y un olor antiguo, casi metálico. La habitación parecía viva de maneras sutiles. La cama ligeramente hundida, el espejo mostrando reflejos que no correspondían a lo que veía, el piso crujiendo sin razón. Cada visita me dejaba cansada, pero no podía escapar de mi trabajo. Una noche, mientras anotaba mis experiencias, escuché pasos suaves detrás de mí. Me giré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. El sonido venía del 207, claro y definido, pero sin fuente visible. Mi cuerpo se congeló. Era como si la habitación respirara y me observara. Temblé, incapaz de moverme, pero algo dentro de mí insistía en permanecer allí, casi en contra de mi voluntad. Al día siguiente, confié en un colega antiguo y le conté lo que estaba pasando. Me escuchó en silencio y dijo: «Cuidado con la 207. Algunas habitaciones guardan más que muebles». Me asusté, pero me sentí aliviada de saber que no estaba sola en percibir algo extraño. No quiso dar más detalles, pero sus palabras quedaron conmigo. Comencé a darme cuenta de que esa habitación tenía memoria y que quizás era mejor no intentar comprenderla completamente. Con el tiempo, noté que la 207 trataba de comunicarse de maneras discretas. La puerta crujía, objetos ligeramente fuera de lugar, olores que surgían sin explicación. Cada vez que pasaba,
Parecía poner a prueba mi atención, medir mi reacción. Comencé a sentirme exhausta, drenada, pero no podía evitar mi trabajo. La presencia de la habitación se convirtió en parte de mi rutina, silenciosa, constante e inquietante, sin mostrar nunca signos de hostilidad directa. Una tarde, noté algo diferente. Las marcas en el espejo eran más pequeñas, casi imperceptibles, formando líneas que parecían dibujos o símbolos. Pasé algunos minutos intentando descifrar, pero nada tenía sentido. Salí de la habitación con una sensación extraña, como si hubiera presenciado algo importante, pero sin poder comprenderlo. La 207 parecía más paciente que nunca, como si guardara sus mensajes para un momento que aún no había llegado. En los días siguientes, continué anotando cada sensación extraña. Todo parecía indicar que la 207 reaccionaba a mi presencia de maneras sutiles, pero imposibles de ignorar. Empecé a evitar mirar directamente el espejo, pero no podía evitar sentir que algo allí me observaba. Cada paso en el pasillo hacía que mi cuerpo se tensara, y hasta las tareas más simples requerían más esfuerzo de lo normal. Una tarde, escuché un susurro distinto, casi un llamado, proveniente de la 207. Me congelé, incapaz de moverme. Era bajo, pero cargado de una intensidad que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Giré lentamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo el eco de mi respiración. Supe que el sonido venía de la 207, y mi instinto me decía que debía retroceder de inmediato. Empecé a notar otros signos: la puerta ligeramente abierta, objetos desplazados, el suelo crujido con pequeñas variaciones. Cada detalle parecía calculado, como si pusiera a prueba mi atención. Comencé a sentir que no estaba lidiando solo con una habitación vieja, sino con algo consciente, algo que reaccionaba a mi presencia sin mostrarse directamente. Una noche, llegué más tarde al hotel y decidí enfrentar la 207. Encendí la linterna y por unos segundos parecía normal, hasta que una sombra se deslizó rápidamente por el espejo, casi imperceptible, pero innegable. Mi cuerpo se congeló y el frío subió desde la base de la columna hasta la nuca. Por primera vez tuve la certeza de que algo me observaba y estaba vivo de una manera que no podía comprender. Salí corriendo de la habitación, con el corazón a punto de salirse del pecho. Cerré la puerta, pero el pasillo mantuvo una sensación pesada, casi tangible. Me senté en la recepción intentando calmarme. Pensaba en el antiguo suicidio y en aquello que nadie podía ver. Comencé a darme cuenta de que la 207 no solo guardaba objetos, sino experiencias, sentimientos que aún se manifestaban de manera propia. En los días siguientes, intenté evitar la habitación, pero su efecto me acompañaba. Al pasar por el pasillo, el aire parecía más denso y frío, y a veces surgía un olor antiguo, metálico, que me recordaba a hierro viejo o humedad estancada. La habitación parecía reaccionar a mi percepción, siempre de forma discreta, pero inconfundible. La cama ligeramente hundida, el vidrio con reflejos extraños, todo me recordaba que no era la única existencia allí. Una noche, mientras anotaba todo, escuché pasos suaves detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. El sonido provenía de la 207, preciso y firme, aunque sin fuente visible. Mi cuerpo se congeló y mi corazón se aceleró. Era como si la habitación respirara, me observara y reaccionara a mi presencia directamente, sin necesidad de manifestarse físicamente. Temblé y me quedé inmóvil, incapaz de alejarme. Al día siguiente, conté la experiencia a un colega antiguo. Me escuchó atentamente y dijo: «Cuidado con la 207. Algunas habitaciones guardan más que muebles». Me asusté, pero me sentí aliviada de saber que no estaba sola.
No quiso dar más detalles, pero sus palabras quedaron conmigo, reforzando la sensación de que esa habitación tenía memoria propia y que quizás era mejor no intentar descifrarla. Poco a poco, me di cuenta de que la 207 se comunicaba mediante detalles sutiles. La puerta crujiente, objetos desplazados, olores que surgían de repente. Cada vez que pasaba, parecía medir mi atención y evaluar mi reacción. Comencé a sentirme agotada, casi drenada, pero no podía evitar cumplir con mis tareas. La presencia de la habitación se convirtió en parte de mi rutina, constante, silenciosa e inquietante, sin manifestarse nunca de forma agresiva. Una tarde noté algo diferente. Las marcas en el espejo eran más pequeñas, formando líneas que parecían dibujos, sin significado claro. Pasé algunos minutos observando, intentando comprender, pero nada tenía sentido. Salí de la habitación con una sensación extraña, como si hubiera presenciado algo importante, pero aún sin poder descifrarlo. La 207 parecía paciente, guardando sus mensajes para el momento correcto, manteniendo intacto su misterio. En los días siguientes, noté que la habitación 207 seguía cambiando por sí sola. La cama aparecía levemente desalineada. El aire pesado parecía seguir mis pasos y el espejo mostraba reflejos que no correspondían a lo que veía. Evitaba mirarlo directamente, pero no podía ignorar la sensación de que algo me observaba, estudiando cada movimiento. Mi cuerpo se tensaba, pero debía continuar con mi trabajo. Una noche, llegando más tarde al hotel, escuché un susurro débil, casi como una palabra perdida, proveniente de la 207. Me congelé, incapaz de moverme. Era suave, triste, pero cargado de intensidad. Miré a mi alrededor y el pasillo estaba vacío, silencioso, salvo por el eco de mi propio corazón. Comprendí que la habitación intentaba comunicar algo, pero aún no tenía los medios para entenderlo. Empecé a evitar la 207 por completo, pero la sensación de ser observada no desapareció. En casa, por la noche, veía destellos en el espejo y sentía el olor antiguo, el frío y los crujidos del piso. Los sueños con la habitación eran constantes, y despertaba con la sensación de que algo o alguien estaba allí, esperando que me diera cuenta. La 207 había dejado su marca en mí de un modo que no podía ignorar. Algunos compañeros comentaban sobre ruidos extraños en el pasillo, cuando el hotel estaba vacío, pero nadie sabía la causa. Quise contarlo, pero entendí que nadie creería. A veces sentía la habitación conmigo, aunque estuviera lejos, enviando señales silenciosas solo para mí. Por más que intentara ignorarlo, no podía. Había algo en ese espacio que permanecía más allá de la lógica, más allá de la comprensión humana. Hoy, incluso después de años trabajando en ese hotel, evito pasar por el pasillo de la 207. Cuando nadie me ve, le echo un vistazo rápido al espejo y por un instante juro ver manos presionadas contra él como si quisieran arrastrarme de vuelta. No sé si es mi imaginación o si la habitación realmente guarda algo que nadie puede explicar. Solo sé que aprendí a no desafiar a la 207 y que algunas cosas en San Luis Potosí permanecen inexplicables.